Maite, hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación de la Unidad de Cultura Científica de la Universidad para estrenarnos con este formato de entrevista colectiva que hemos propuesto en el programa Conversa, la UCO al habla, donde pretendemos, como sabes, dar respuesta a las preguntas, comentarios e inquietudes de las personas que habitualmente nos siguen de una manera u otra en redes sociales o a través de la web o de todas las noticias que va generando la institución. Estamos bastante muy contentos porque, bueno, en esta primera experiencia hemos recibido 24 comentarios, preguntas y demás en un tiempo récord. No han llegado solamente de Córdoba provincia, sino que hemos recibido desde otras provincias andaluzas e incluso desde algún otro punto de alguna otra ciudad española hemos recibido aportaciones, así que antes de empezar, lo primero agradecer a todas esas personas la participación y por supuesto a ti el prestarte a esta charla que pretendemos que sea eso, una conversación que sea, que sea muy divulgativa. Así que bienvenida a lo primero, Maite. Buenas tardes, Elena. Muchísimas gracias a vosotros, a la Unidad de Cultura Científica y, por supuesto, a la Universidad de Córdoba por invitarme a una actividad que considero extraordinariamente interesante y fantástica para divulgar la ciencia, aún en tiempos de confinamiento. O sea, la divulgación científica no se para. Correcto, en ello estamos. Por supuesto, todas las personas que estéis ahora mismo viendo esta emisión, tenemos el chat habilitado. Podéis ir preguntando, comentando entre todas las personas que asistáis a la emisión. Podéis comentar en el chat y esperamos, bueno, pues poder de esa manera enriquecer todo lo que los temas que vayan saliendo. Bueno, Maite, pues si me permite, arrancaré muy rápidamente con las preguntas de dos alumnas del Instituto de Educación Secundaria Diego Macías de Calañas, en Huelva. Se llaman Miriam y María José y nos preguntan por qué elegiste la genética para dedicar tu vida profesional y si has encontrado algún problema en este ámbito. Es una pregunta muy general, pero así también nos sirve para que las personas que nos están siguiendo te conozcan un poco. Bueno, ¿por qué elegí la genética? En realidad yo no elegí la genética me eligió casi a mí, ¿no? Porque yo no tenía ninguna intención de dedicarme a la genética cuando empecé mis estudios de biología. Es verdad que las ciencias siempre se me han dado mejor y que las ciencias siempre me han atraído mucho y lo que sobre todo me ha atraído es, he tenido siempre una gran curiosidad por entender los procesos biológicos, siempre me han llamado mucho la atención. Y yo creo que, como decía Margarita Sala, el científico no nace, sino que se hace. Y yo creo que yo me he hecho gracias a la formación que recibí cuando inicié mis estudios en biología en la Universidad de Córdoba y sobre todo con materias que realmente a mí me abrieron digamos, la curiosidad por entender lo vivo, por entender los seres vivos, la necesidad de comprender mejor y en mayor profundidad la complejidad de las células y concretamente cuando llegué y me topé con la asignatura de genética comprendí que yo tenía que seguir por ahí. Bueno, pues al final terminé dedicándome a la genética, pero realmente fue algo que no estaba predecidido con antelación, ¿no? ¿Problemas que me haya encontrado a lo largo de la carrera? Pues bueno, los típicos que se pueden encontrar cualquier investigador, ¿no? La profesión de las personas que nos dedicamos a la investigación, pues es dura, hay que trabajar mucho, pero al mismo tiempo es una profesión absolutamente fascinante, ¿no? Y que te da muchísimas satisfacciones, ¿no? Así que no puedo decir que me haya encontrado con problemas excesivamente difíciles de resolver. Bueno, en todo caso creo y además conocemos tus aportaciones y demás a la pregunta por la que yo creo que venía la de María José sobre las mujeres en ciencia. Tú que has sido responsable de política universitaria en nuestra institución, sabes que hay una situación de desigualdad y aunque no nos metamos ahora
demasiado en ese tema. ¿Cómo crees, cómo es la situación de las mujeres en tu área de conocimiento, en todo caso en la ciencia, o cómo la ves tú? Muy brevemente, si no te importa, por dejarle a ellas la respuesta. Bueno, yo creo que ahí hay bastante trabajo por hacer para romper esa brecha que todavía hay. Yo siempre suelo decir y hago digamos, hago mi estudio personal y lo comparo con los datos, ¿no? Y los datos lo que dicen es que a nivel de estudios universitarios, pues hay un porcentaje más o menos equivalente, quizá un poquito más de mujeres que de chicos que empiezan las carreras en universidad. También depende de las carreras, pero como media, ¿no? Hay una proporcionalidad entre el número de mujeres y hombres que acceden a las carreras universitarias. Y sin embargo, luego, conforme vamos avanzando en la carrera, conforme vamos avanzando a etapas ya de estudios de doctorado, estudios postdoctorales, o incluso cuando vamos avanzando hacia posiciones más de liderazgo dentro de la profesión investigadora, pues ahí vemos cómo la presencia de las mujeres es todavía bastante deficiente. No tenemos las mismas proporciones en niveles de liderazgo, sobre todo como investigadoras principales de proyectos o directoras de grupos, ¿no? Y yo muchas veces me miro a mí misma y veo que eso es lo que ha pasado realmente en mi vida, ¿no? Yo durante la carrera pues no noté gran diferencia, pues todos teníamos las mismas oportunidades de acceder a los estudios universitarios. No lo recuerdo bien, pero creo recordar que en mi promoción también estábamos más o menos un número equilibrado de mujeres y hombres, pero conforme ha ido avanzando mi carrera profesional, pues esa rémora la he ido notando. ¿Te has Sinceramente, ido viendo más sola? sí, y cada vez me costaba más trabajo acceder a esas posiciones de liderazgo. Es como si tuvieras que en todo momento tener que demostrar más, tener que estar mucho más pendiente, porque si no era mucho más difícil, ¿no? Me daba la sensación de que yo tenía que trabajar más duro que mis compañeros para conseguir en la misma meta, ¿no? Y eso muchas veces lo veo que se relaciona muy bien con los datos que nos aportan los estudios en este sentido, ¿no? Creo que todavía ahí hay un poquito que trabajar, ¿no? Porque hay que romper esa brecha importante que hay, sobre todo cuando miramos las posiciones de liderazgo. A las mujeres nos cuesta más trabajo llegar, incluso si queremos. Y no es que no queramos, incluso si queremos, nos cuesta más trabajo llegar. Y eso hay que romperlo. Es sin duda un problema de sistema. Bueno, nos vamos a ir metiendo en preguntas más concretas y si me lo permites, Maite, bueno, yo por enmarcar muchas de las preguntas que nos han llegado, porque eran evidentemente el tema, aunque hay otras preguntas más generales. Bien, hace 5 meses que conocemos a este virus, ¿no? Al SARS-CoV-2, y sin embargo tiene una la impresión de que queremos ya saberlo todo absolutamente acerca de este virus. Resulta desconcertante ver cómo la enfermedad COVID-19 afecta de manera tan diferente a unas personas de otras, ¿no? Vemos cómo se conocen casos de personas asintomáticas que pasan la enfermedad y ni siquiera presentan síntomas especialmente significativos, y vemos, desgraciadamente en España, mucho más que en otros países, a personas que fallecen a pesar del extraordinario esfuerzo del sistema sanitario. Precisamente para intentar entender o para acercarnos a ese problema, a esa primera sorpresa que nos produce a quienes no entendemos de esos procesos biológicos de los que hablaban, ¿no? Pues hemos elegido una pregunta de Lucía Ruiz Simón, desde Córdoba, que nos trajo una información que ella consideraba sospechosa, ¿vale? Lucía leyó en algunas de las informaciones que circulan por las redes, no hablo de informaciones periodísticas ni mucho menos, sino que le llegó que italianos y españoles teníamos una mayor predisposición genética a padecer la enfermedad. A ella le pareció muy sospechosa esta información
pero sí que nos gustaría aprovecharla para que, bueno, si tú nos puedes aclarar algo sobre ella y sobre el papel que juega la genética tanto en la infección como en el desarrollo de la enfermedad, lo que se haya podido eh, eh, de alguna manera conocer hasta ahora con toda esa limitación de tiempo que te decía, ¿no? O sea, si es que es posible ya responder a esa pregunta de si hay o no una predisposición genética a padecer la enfermedad. Bueno, yo, Elena, si me permite, y aprovechando que el preámbulo de tu pregunta, yo sí llamaría, ya que tengo la oportunidad, sí llamaría la atención a todas las personas que nos escuchen a que tengan mucho cuidado con la información que leen, que se vayan siempre a fuentes fidedignas, a fuentes que sean oficiales, que no se crean lo primero que les llega por el WhatsApp, lo primero que llega por las redes sociales, porque está habiendo mucha desinformación alrededor de todo lo que está ocurriendo actualmente con la COVID. Entonces, dicho eso, ¿no? Y haciendo énfasis en eso, pues paso a responder tu pregunta. Bueno, a día de hoy te puedo decir que no hay ningún estudio que demuestre que italianos y españoles, por ejemplo, tenemos más predisposición a contagiarnos por causa de nuestra genética. A contagiarnos, a contagiarnos. Ahora bien, es verdad que el componente genético es muy importante en la evolución de la enfermedad, pero eso en cualquier enfermedad. En enfermedades causadas por patógenos y cualquier otro tipo de enfermedad, ¿no? Las diferencias genéticas entre individuos pueden hacer que una respuesta concreta a una enfermedad sea muy diferente entre dos individuos distintos, y eso es extensible a la respuesta a bacterias, virus y otros patógenos, ¿no? Entonces, la diferencia individual explica por qué, por ejemplo, lo que tú has dicho, hay una mayoría, una gran mayoría de la población que cuando se infecta con este virus, pues la infección que tienen es una infección banal, es incluso asintomática. ¿Mm? Mientras que hay otras personas que la infección resulta tan grave que llega a ser mortal. Dentro, en eso, o sea, la diferencia individual explica parte de esa diferencia en el desarrollo de la enfermedad, ¿no? Aquí hay que tener en cuenta que en el caso de la COVID-19, la capacidad de producir la enfermedad del virus, de que sea más severa, depende de muchos factores, muchos. Entre otros, se me puede ocurrir, por ejemplo, para que el virus entre, necesita, digamos, de la llave que le abre las cerraduras del interior celular, de las células que va a infectar. Esa llave es una especie de proteína. Sabéis que el virus está rodeado por unas proteínas que tienen superficie. La interacción de esa proteína con unos receptores que hay en la superficie de nuestras células es lo que al virus le abre la llave a nuestras células. Claro, si esa interacción es menos eficaz o esa interacción no se produce, ¿vale? El virus no puede entrar en la célula. Bueno, pues los receptores de nuestras células tienen variación debido a variantes genéticas. Entonces hay personas que tienen unos receptores que son mucho más eficaces para que el virus entre, y hay personas que esos receptores, pues el virus no los ve bien, ¿no? Eso ya es en sí un factor que permite que la persona se infecte con mayor eficacia o con menor. Luego está la inmunidad. No todas las personas respondemos de la misma manera y tenemos la misma capacidad de producir anticuerpos contra el virus. Hay personas que a lo mejor no tienen capacidad de producir anticuerpos eficaces. A lo mejor los pueden producir, pero no tienen la misma eficacia que los que producen otras personas. El sistema inmunitario es diferente dependiendo de la persona. Luego hay personas que tienen patologías previas, que ni siquiera saben que las tienen. Algunas sí se saben, pero otras que ni siquiera. Entonces, claro, las diferencias individuales importan mucho a la hora de cómo voy a resolver la infección, ¿no? Con el COVID. Evidentemente, hay estudios que se están llevando a cabo actualmente, y de hecho hay un proyecto internacional constituido por muchísimos laboratorios a lo largo de todo el mundo, que lo que pretende es estudiar eso, cuáles son las diferencias interpersonales, las diferencias individuales, las diferencias genéticas que me explican y cuáles son y si hay, ¿no? Que me explican esa diferencia en la respuesta a la infección, ¿vale?
pero todavía eso es prematuro. Los estudios se están Sí. llevando a cabo ahora y supongo que entenderemos bien la enfermedad conforme esos estudios avancen. Luego, las diferencias en los índices de mortalidad entre países, pues eso tiene muchísimas explicaciones a su vez, ¿no? Por supuesto, la explicación que he dado hasta ahora de los factores genéticos está ahí, ¿no? Pues los distintos países, pues tenemos distintas, las personas que constituimos la población, tenemos distinta constitución genética. Pero luego también tienes que pensar que, por ejemplo, el sistema sanitario en todos los países no es igual. Claro. También tienes que ver que la misma estructura de la población. Hay países que su población está más envejecida que otros. Ujú. Evidentemente, los países donde su población está más envejecida, España es uno de ellos, pues evidentemente van a tener un impacto mucho más fuerte la infección por este virus que en países donde la enfermedad, o sea, donde la población está mucho menos envejecida. En resumen, y respondiendo a la pregunta, todavía queda mucho por investigar. Todavía queda mucho por investigar. Los factores son múltiples, pero ahora el mensaje que sí me gustaría transmitir es que, por favor, propiciemos que todos los estudios que se están realizando se terminen de realizar, que se financien, que no se pare ningún estudio por falta de financiación, que fue lo que ocurrió con algunos de los que se iniciaron cuando ocurrió la epidemia del SARS en 2002-2003, que empezaron a haber estudios que ya detectaban polimorfismos en poblaciones que se asociaban a una mayor susceptibilidad de enfermedad, pero esos estudios se pararon. Se pararon por falta de financiación. Yo lo que pido es que todo lo que se ha iniciado ahora, que continuemos con él. Es importante que la investigación siga. ¿Crees que esto no lo había preguntado nadie? Quizás lo plantee alguien ahora en el chat, pero ¿crees que precisamente esa paralización de aquellas investigaciones del SARS anterior nos podrían haber dado alguna respuesta o podrían haber guiado alguna investigación ahora? Bueno, esos estudios que te digo sobre la detección de algunos polimorfismos y relación con la susceptibilidad de enfermedad nos podía haber dado algunas claves, evidentemente, se podría tener mucha más información. Con lo cual yo lo que sí, desde luego, apelo a nuestros gobernantes es que apuesten por seguir financiando esas y otras investigaciones que son fundamentales para que nos pillen preparados. Necesitamos, en todo caso, políticas que no sean cortoplacistas. Me imagino Por que no supuesto. solo para la ciencia, La pero... investigación y la ciencia nunca, nunca, nunca va bien con políticas cortoplacistas. Nunca. Pero es cierto que la ciudadanía quiere respuestas rápidas, ¿no? María, desde este mismo instituto que mencionaba antes, desde Calañas, en Huelva, nos mandaba una pregunta que en realidad está en la cabeza de muchas de las personas, como yo misma, ¿no? Y es que pensamos que toda la comunidad científica que puede, evidentemente, investigar o ayudar a conocer a este virus, toda está trabajando, tratando de buscar soluciones. Por eso nos entra, por eso y porque no queremos morir, por el miedo a la muerte, evidentemente, queremos esa respuesta rápida, ¿no? De cuándo vamos a tener esa vacuna, cuándo va a estar disponible. Y tiene que ver con esas prisas, ¿no? que hablábamos desde el principio de la conversación, pero no sé tu opinión sobre esto, los datos que nos puedas dar. Sí, efectivamente, a todos nos gustaría tener la vacuna ya, ¿no? Porque la vacuna es, digamos, la solución, ¿no? A largo plazo y a corto. Pero claro, una vacuna no se obtiene de hoy para mañana. Normalmente el periodo para obtener una vacuna más o menos segura puede oscilar entre los 12 y 18 meses. Y hay que tener en cuenta que el desarrollo de una vacuna es algo complejo y que pasa por varias etapas. Etapas que hay que ir cubriendo sin saltarse ninguna, porque es importante cubrir todas y cada una de ellas. Hay una etapa primera, que es la de generación de conocimiento puro y duro, que básicamente es vamos a estudiar este organismo, vamos a saber todo de él, vamos a ver qué proteínas tiene, qué material genético,
cuál es la función de cada proteína, cuál es antigénica, cuál es no antigénica, en fin, tenemos que conocer hasta el último detalle de este microorganismo. Eso lleva tiempo. Y en eso están trabajando ya muchos laboratorios. Y estoy segura, bueno, no estoy segura, sé que se están produciendo grandes avances y muy rápido. Muy, muy rápido. Yo creo que esta será la vacuna que más rápido se ha conseguido de casi de la historia, ¿no? Porque hay mucha gente trabajando en esto. Claro, tenemos que elegir bien qué antígeno utilizar, tenemos que elegir bien qué tipo de vacuna queremos fabricar. Pero luego no solamente eso, sino que tenemos, antes de poner esa vacuna a disposición de todos los ciudadanos, hay que hacer pruebas muy exhaustivas de la bondad de la vacuna. Tenemos que hacer pruebas en animales, tenemos que hacer pruebas en humanos. Las pruebas en humanos son lo que se denominan ensayos clínicos. Los ensayos clínicos, a su vez, tienen varias fases, la fase 1, la fase 2, la fase 3, que además implican cada vez a mayor número de personas o mayor número de pacientes. Y luego tienen toda esa vacuna tendrá que ser aprobada por las agencias del medicamento a nivel tanto europeo como americano, ¿no? Que son las que, digamos, dan las directrices a las que se adhiere todo el mundo. Entonces, el desarrollo de una vacuna es un proceso largo y además un proceso en el que, como digo, no nos podemos saltar ni un paso, porque antes de poner a disposición del público, de la población, una vacuna, tenemos que estar muy seguros de que lo que vamos a inyectar a esos pacientes no le va a producir más perjuicio del beneficio que queremos causar. Entonces, en eso tenemos que estar muy, muy seguros. Por lo tanto, conseguir una vacuna, ya digo, hay muchos laboratorios que están ahora trabajando a marchas forzadas para conseguirla y se va a conseguir, pero no nos saltemos ni un paso. En este sentido, sobre esos tiempos de la ciencia y esos plazos, nos estás hablando de, María, por si esto responde a tu pregunta, Maite ha dicho desde el principio entre 12 y 18 meses, pero para que entendamos y sobre todo aceptemos tener paciencia y de momento hacer lo que está en la mano de la ciudadanía, que es cumplir con las indicaciones que se nos están dando, está claro. Hemos recibido de parte de Lluís Montoliu, que es un investigador del Centro Nacional de Biotecnología y un gran divulgador, nos mandaba esta reflexión que me gustaría compartir con Maite y con todas las personas que nos estáis siguiendo. Vamos a intentar ver este vídeo. Allá va, empieza Luis. Estamos oyendo estos días en los medios de comunicación y en boca de políticos que están utilizando la palabra ciencia por todos los lados y vemos que hay multitud de estudios que se publican o al menos se depositan antes de ser evaluados y los comentamos alegremente. Algunos son interesantes, otros son demasiado probablemente imprudentes, otros son muy preliminares, otros directamente pues no tienen la calidad científica suficiente, pero con esto de la crisis sanitaria actual del coronavirus, lo que tenemos que tener en cuenta es que no nos deberíamos olvidar de la ética. La ética es la que nos previene y la que nos garantiza que todo el experimento se va a llevar a cabo de acuerdo a unos procedimientos reglados, a una legislación existente y a unas recomendaciones que tenemos en el campo, ¿no? Siguiendo los principios de bioética, de no hacer daño, de hacer el bien, de respetar la autonomía de las personas y el principio de justicia, que todo lo que hagamos sirva para todo el mundo, ¿no? Nada nos gustaría más a los investigadores que disponer de un antiviral o de una vacuna contra el coronavirus lo antes posible, pero haríamos un mal servicio a la sociedad si nos saltamos alguno de los pasos que son obligatorios, y no solamente son obligatorios, sino que son los que nos permiten garantizar que aquello que vamos o esperamos conseguir, lo consigamos no solo con eficacia, sino que haga lo que tiene que hacer, la eficacia, sino sobre todo y ante todo, con seguridad. Que lo hagamos con eficacia, que lo hagamos con seguridad y sobre todo con ética, ¿no? Decía ahí Lluís Montoliu, en un área de conocimiento como es la genética, en todo caso la biotecnología, ¿no? Por darle un marco más amplio. Maite, ¿qué papel juega
la ética en vuestro área de conocimiento? Bueno, es fundamental, o sea, es algo, como dice Luis, absolutamente crítico y fundamental. La comunidad científica eso lo tiene muy claro y los principios éticos están, en fin, en el día a día, ¿no? Efectivamente, tenemos capacidad con las últimas herramientas biotecnológicas que se han desarrollado. Tenemos capacidad casi de modificar el genoma como queramos. Tenemos la capacidad de editar nuestro genoma a nuestro antojo. Tenemos la capacidad de generar productos biotecnológicos también a nuestro antojo. Entonces, ahí las cuestiones éticas son especialmente relevantes porque, por ejemplo, en el tema de la utilización de la herramienta CRISPR en humanos para edición genética en humanos, la puedes utilizar, digamos, de una manera totalmente ética, pues para corregir enfermedades devastadoras, para investigar acerca de procesos moleculares que antes ni siquiera se tenían las herramientas. Pero también se puede utilizar de una forma bastante poco ética, como ya sabemos los casos de las gemelas que se obtuvieron en China editadas genéticamente. Son acciones que no son éticamente admisibles y que, por supuesto, los principios éticos, con estas herramientas absolutamente tan poderosas, tenemos que tenerlos muy presentes en el día a día. Y vamos, seguro que todos los investigadores así los cumplimos. Está claro, el conocimiento solo genera riqueza. Otra cosa es el uso del conocimiento. Y la historia tiene grandes ejemplos. Bien, la vacuna, estábamos hablando de la vacuna, desde luego será la solución final, pero hemos recibido ideas, preguntas y comentarios sobre los posibles tratamientos, porque de momento parece que con la enfermedad vamos a tener que convivir mucho. A nosotros nos ha encantado esta primera idea que nos mandó Marta Velasco Jurado desde Córdoba, que tiene 9 años y se le ha ocurrido lo siguiente. Vamos a ver si podemos escuchar a Marta y su propuesta. Hola Elena, me he enterado de que vais a hacer un programa sobre el coronavirus y yo tengo una idea, que es como los niños tienen células más jóvenes y los mayores las tienen más viejas, los niños podríamos donar alguna célula. Nos podríais sacar sangre. A mí me da un poco de miedo, pero lo haría por los mayores. Primero hay que saber cuál es nuestro grupo sanguíneo. Bueno, a mí me ha parecido maravillosa. Para empezar, la generosidad de Marta, dispuesta a que le saquen sangre. Yo tengo que decirte, Marta, que a mí me horroriza que me saquen sangre, lo paso fatal. Así que muy bien, para empezar por esto. Y esto de la donación, ¿no?, de células de niños a personas mayores. ¿A ti qué te ha parecido, Maite, esta idea? A mí me ha parecido que, bueno, magnífico lo que propone Marta. Bueno, Marta, te tengo que decir que también yo te doy las gracias por tu generosidad, la verdad. Te tengo que decir que esa propuesta que tú haces no se ha aprobado y no sé si sería viable. Pero sí se ha aprobado, fíjate que has tenido una idea que no es nada descabellada. Lo que sí se está investigando y lo que se ha aprobado con otro tipo de infecciones, con otro tipo de epidemias, es una propuesta muy parecida y es utilizar el plasma de personas que ya se han curado de la enfermedad, que han luchado contra el virus y que han ganado la batalla al virus, que por tanto en su sangre, en su plasma, ya tienen anticuerpos frente al virus, y utilizar estos anticuerpos, aislar los anticuerpos de las personas curadas y utilizar estos anticuerpos para inyectarlos en personas que están enfermas.
para que estas personas puedan combatir la enfermedad y puedan acabar con el virus. Esto es lo que se llama una inmunización pasiva. Este tipo de estrategia se ha utilizado con otro tipo de virus, como por ejemplo el ébola, no sé si lo recordáis, hace unos años tuvimos también un brote de ébola y concretamente con el ébola funcionó muy bien el utilizar plasma de pacientes que ya se habían curado para inyectarlo en pacientes con el virus y esos pacientes finalmente vencieron la enfermedad. Por lo tanto, la idea de Marta, digamos, no se ha probado. No tengo claro si directamente, no creo, la inyección de células de sangre de pacientes jóvenes pudiera utilizarse, pero desde luego una idea muy parecida sí que se está utilizando y se está haciendo investigación intentando ver si el plasma de pacientes que ya han pasado la COVID pues puede servir para ayudar a pacientes que están pasando lo peor. Sí. Curar enfermedades con sangre, buscar la eterna juventud con sangre, esto los vampiros y los novelistas lo imaginaron hace tiempo. Teníamos de todas formas a mí la pregunta, la idea de Marta, a la que animo a seguir teniendo esas ideas maravillosas y a compartirlas con nosotros en todas las cosas que hacemos en la Unidad de Cultura Científica, pero su idea en realidad de alguna forma, ¿no? Me recordaba a otro comentario que nos llegaba y a otra pregunta que trataba de poner el foco no tanto en la investigación relacionada con COVID-19, pero sí con la biotecnología. Nos la hacía llegar José Fernández desde Málaga. Él mandaba dos preguntas, ¿vale? Vamos a escucharle un momentito. Buenas tardes, María Teresa. Mi nombre es José Fernando, desde Málaga. Tengo dos preguntas en materia de salud. Hace ya unos años se hablaba muchísimo de medios y entre la población sobre tratamiento a partir de células madre, que parecía que iba a ser una auténtica panacea para solucionar muchísimos males. ¿En qué punto se encuentra la línea de investigación en este campo y hacia dónde va el futuro? La segunda pregunta es sobre enfermedades neurodegenerativas, que son un drama para muchas familias. ¿Por qué cuesta tanto encontrar remedios o fórmulas que puedan facilitar una detección temprana? Muchísimas gracias. Muchas gracias, José. Bueno, vamos por partes. ¿Por qué cuesta tanto dar solución al problema de las enfermedades neurodegenerativas? Bueno, las enfermedades neurodegenerativas, como muchas de las enfermedades que nos llevan a los hospitales, la mayoría de las enfermedades, se trata de enfermedades complejas y son enfermedades complejas porque tienen muchas facetas. O sea, una enfermedad neurodegenerativa se desarrolla porque hay determinados genes que dejan de funcionar o que no funcionan bien, pero también porque hay una serie de cuestiones ambientales que afectan también al funcionamiento de nuestras neuronas, de nuestras células cerebrales, etcétera. Entonces, hay muchos componentes en una enfermedad degenerativa. Entonces, identificarlos todos es complejo. Y los esfuerzos que están haciendo los científicos es intentar hilar cuáles son todos esos componentes que al final llevan al desarrollo de una enfermedad de este tipo. Por lo tanto, se está avanzando mucho, se está investigando mucho, pero sí que es verdad que las enfermedades neurodegenerativas son enfermedades muy complejas que tienen muchos factores y que hay que investigar mucho acerca de cuáles son todos esos factores. Luego, se está avanzando, pero el avance es lento, pero sigue adelante, ¿no? Con respecto a la investigación con células madre, hay muchos ámbitos en los que se está haciendo investigación en este sentido, en muchos aspectos. Y concretamente, por ejemplo, en el caso que nos ocupa de la infección por este coronavirus, pues hay también investigación hecha y se están utilizando, de hecho ya hay un ensayo clínico publicado en una revista muy prestigiosa, ensayo clínico que se ha hecho en China, en el cual a un número muy reducido de pacientes se le ha inyectado células madre
estos pacientes, en concreto eran 7 pacientes que se les inyectó de forma intravenosa en el torrente sanguíneo células madre para intentar paliar o evitar o disminuir ese proceso inflamatorio tan absolutamente extremo que ocurre en los pacientes que evolucionan de forma más grave, ¿no? Bueno, pues los 7 pacientes que fueron inyectados con estas células madre, pues la verdad que se recuperaron muy bien de la enfermedad. Y luego, paralelamente, hubo una serie de pacientes que se le inyectaron con un placebo, que básicamente es algo que no tiene ningún efecto, ¿de acuerdo? Y estos pacientes, pues, curiosamente, uno murió, otro se agravó bastante y el tercero, pues, tuvo un síndrome respiratorio agudo. Estos resultados, que evidentemente son muy preliminares, con muy pequeño número de pacientes, la verdad es que abren una gran esperanza, sobre todo para los pacientes que ya están en estado muy grave, que ya están intubados, que están en la UBI y que están en un estado realmente muy grave. De hecho, en España hay un proyecto liderado por investigadores españoles y en el que colaboran varios hospitales y varias universidades, que lo que pretende es ampliar todavía más el estudio mediante la utilización también de células madre inyectadas intravenosamente en pacientes. Y es un estudio que va a ser muy importante los resultados que se tengan de él, porque pueden propiciar sobre todo el que pacientes que ya se encuentran en la UCI pues se recuperen y puedan pasar a planta. Es decir, es un estudio, digamos un tratamiento que realmente no cura la enfermedad, pero sí que palía mucho los efectos, sobre todo en esos estadios, en personas que pasan un estadio muy grave. Entonces, concretamente, los estudios con células madre. Te pongo el ejemplo en el caso de la enfermedad causada por este coronavirus, pero además de esto se están haciendo estudios en muchísimos más ámbitos, en muchísimos más campos de la investigación. O sea que está claro que sigue siendo un área en la que la comunidad científica sigue trabajando, porque de hecho está siendo uno de los enfoques. A mí me maravilla, me maravilla ver cómo la comunidad científica internacional trata de abordar el problema desde ángulos tan diferentes, ¿no? Estábamos hablando ahora mismo sobre esos estudios preliminares con células madre. Y traemos un vídeo que también de Lluís Montoriu, que bueno, en la lista de reproducción de estas sesiones dejaremos un vídeo completo donde Lluís habla más ampliamente sobre epigenética, sobre las herramientas para la detección, las herramientas que se están utilizando para la detección para el diagnóstico de la infección. Pero como estábamos en este bloque de tratamientos, ¿no?, que ha sido el más amplio, el que más hemos recibido, no andamos tan preocupados porque nos digan si estamos enfermos como porque nos curen, ¿no? Pero Lluís también nos mandaba uno muy concreto, donde nos comentaba varias herramientas que están basadas en las técnicas de edición genética, también para hablar de esa posibilidad de tratamiento. Vamos a escucharlo, que lo explica bastante mejor que yo, y si te parece, Maite, luego nos lo amplías o nos comentas. Voy a poner a Lluís, donde nos habla de esta herramienta Cas. La otra aplicación CRISPR que se ha desarrollado para luchar contra el coronavirus es precisamente la utilización de una nueva variante Cas, que en este caso se llama Cas13D, D de Dinamarca, que es capaz de específicamente cortar y trocear ese RNA, ese ARN, ese genoma del coronavirus. Esto es una herramienta directa. Es esta proteína nucleasa que con una guía específica le decimos corta
al genoma del coronavirus, y al cortar el genoma del coronavirus lo que estamos es propiciando es que se degrade, que desaparezca, con lo cual estamos haciéndole desaparecer. Es una herramienta antiviral, es una herramienta poderosísima que ya se ha probado al menos en sistemas celulares experimentales y que quizá, si finalmente se considera que es eficaz y suficientemente segura, se acabará convirtiendo en un tratamiento más para luchar contra este SARS-CoV-2, contra el causante de la COVID-19. Bien, una herramienta que se llama Cas13D. Me ha encantado que Lluís diga D de Dinamarca, podía haber dicho D de diciembre, D de DC. En fin, las Ds se ve que quedan mucho últimamente. Disculpen esta broma, totalmente fuera de lugar. Maite, ¿podrías ampliarnos, explicarnos un poco más, profundizar en este enfoque de cómo utilizar las herramientas CRISPR para el tratamiento de la enfermedad? Bueno, tengo poco que añadir a lo que ha dicho Lluís, porque lo ha explicado muy bien, ¿no? Efectivamente, como ya también las mencioné antes, en un momento anterior de la entrevista, la herramienta CRISPR-Cas es una herramienta que se descubrió estudiando bacterias. De hecho, la descubrió un científico español, Mójica, en Alicante, y estudiaba la inmunidad de las bacterias, y estudiando la inmunidad de las bacterias descubrió el sistema, o describió el sistema CRISPR-Cas. Posteriormente este sistema se ha convertido en una herramienta biotecnológica poderosísima. Es a lo que yo me refería anteriormente, ¿no? Con la cual podemos editar el genoma, editar el epigenoma, podemos corregir mutaciones, etcétera, etcétera. Y ahora también es una herramienta que se ha puesto a punto, como bien dice Lluís, para la detección de la presencia del genoma del virus en muestras biológicas, ¿no? Es una herramienta que es muy, muy, muy sensible y que yo espero que pueda dar muchísimos buenos resultados en la detección. Uh-huh. Has mencionado las bacterias. Tenemos varias de bacterias que nos han hecho llegar quienes nos siguen y han decidido participar. Juan Cortés, también desde Málaga, se le ha ocurrido otra solución y dice que si el virus nos infecta a través de la faringe, no podrían las colonias de bacterias que tenemos en ella acabar con el virus. A él se le ocurrió la idea porque estaba leyendo que al parecer en las depuradoras de aguas de algunas ciudades había leído que las bacterias eran capaces de neutralizar el virus. Bacterias que luchen contra el virus dentro de la faringe, ahora que utilizamos tanto esta terminología bélica, que no sé si siempre es muy adecuada, ¿no? Pero ¿qué te parece esta idea de Juan? Bueno, antes que nada, puntualizar un poquito lo que ha dicho Juan. Este virus en concreto infecta, invade a través de los ojos, la nariz y la boca, ¿vale? Luego se adhiere y penetra a las células del fondo de la nariz y de la garganta. Allí se introduce dentro de la célula, invade, utiliza la maquinaria celular para sintetizar muchas copias del virus y esos virus rompen la célula, digamos, salen al exterior y invaden a otras células cercanas, ¿no? Progresivamente se dirigen a los conductos bronquiales y finalmente llegan al pulmón. Ese es más o menos el recorrido a grandes rasgos del virus, ¿no? Entonces, las bacterias que están por todo nuestro tracto respiratorio, evidentemente hay bacterias, pero en principio las bacterias no tienen mucha capacidad de luchar contra este virus, en el sentido de que este virus reconoce e infecta a células humanas. Las bacterias no las puede, digamos, no las reconoce, no las puede infectar, ¿no? En principio yo, aún no siendo especialista en este campo, me atrevería a pensar que las bacterias aquí tendrían poco que hacer.
Sí que es verdad que las bacterias se utilizan tienen muchísimas aplicaciones biotecnológicas y que nos están ayudando, como él bien dice, en el campo de la depuración de aguas residuales, en el campo de la bioremediación, es decir, descontaminación de suelos, descontaminación de aguas, descontaminación de aire. Se están utilizando en muchísimos campos, ¿no? También para eliminar metales pesados. Se están utilizando mucho las bacterias, eliminación de algas y de sustancias tóxicas en lagunas, en el mar, etcétera, ¿no? Pero en este caso, desde luego, desde lo que yo sé, las bacterias no podrían en este caso atacar al virus, en principio, aunque no me extrañaría que cualquier herramienta biotecnológica surja por ahí en cualquier momento, haciendo uso de una bacteria. Las bacterias nos caen bien, ¿no? Por ahora nos caen bien. Nos pueden caer mejor si diéramos con la que consiguiera acabar con todo esto. Jesús, también desde el Instituto de Educación Secundaria Diego Macías, nos preguntaba concretamente si es posible, a día de hoy, con el conocimiento que tenemos, crear biotecnológicamente una bacteria que acabe con las alteraciones genéticas detectadas en algunas enfermedades. Yo vuelvo a insistir sobre lo interesante y que son las bacterias. En realidad son nuestras aliadas, son buenas. En realidad nosotros en nuestro organismo tenemos todo un ejército de bacterias que están trabajando para nosotros. Nosotros tenemos lo que ahora se denomina la microbiota, que es, como digo, todo un ejército de bacterias que trabajan para nuestra salud, ¿no? Luego las bacterias también han sido aliadas, muy buenas aliadas e imprescindibles en biotecnología, porque como digo, se utilizan en biomedicina para fabricación de anticuerpos, para la generación de antígenos en grandes cantidades y de forma muy eficiente. Como he dicho, se utilizan en medio ambiente, ¿no? Para bioremediar y eliminar sustancias tóxicas tanto de suelo, de agua como de aire. Se utilizan para tratar aguas residuales, para eliminación de metales pesados, etcétera, etcétera. Han sido piezas fundamentales, las bacterias han sido piezas fundamentales en la biotecnología. Por ejemplo, imaginaros, las bacterias han permitido que se puedan conseguir cantidades ingentes de insulina que luego eso lo inyectamos en pacientes que son diabéticos. Y por supuesto las bacterias han sido críticas en todos los procesos que tienen que ver con clonación de material genético, con técnicas de ADN recombinante, etcétera, etcétera. O sea que las bacterias son muy útiles. Ahora bien, en lo que me pregunta él, ¿no? Si se pueden utilizar las bacterias para corregir enfermedades, ¿no? Hasta donde yo sé, a día de hoy las bacterias no se han utilizado, pero sí se han utilizado los virus. Los virus en una tecnología que se denomina terapia génica. Los virus infectan nuestras células, inyectan su material genético y normalmente si esos virus son patógenos, pues nos causan enfermedades, ¿vale? Pero los científicos han ideado una fórmula que es eliminar de los virus todos aquellos genes que son responsables de causar la enfermedad, eliminarlos y utilizar su capacidad para infectar células para que en vez de que infecten células, transmitir, inyectar en el organismo, en esas células, un gen de interés. Por ejemplo, si tenemos un individuo, un paciente que está enfermo porque tiene una anemia gravísima, porque le falta un gen concreto que produce la proteína necesaria para que esa anemia no esté, ¿no? Pues cogemos, fabricamos un virus con el gen correcto, se lo introducimos al paciente y sustituimos ese gen incorrecto por uno correcto. Eso ya se ha hecho, la metodología, la terapia génica ya se ha hecho en la corrección de varias enfermedades y se ha hecho con éxito. Y para ello no se utilizan bacterias, pero se utilizan virus. Y eso se ha hecho con éxito en varios casos.
Los virus pueden llegar a ser amigos, bien Y los utilizados. virus también pueden llegar a ser amigos. Perfecto. Hablábamos de esos diferentes enfoques desde los que se está abordando el problema, y Rocío Bautista desde Málaga y de alguna manera también Natalia Vicario nos querían que comentásemos pues qué puede aportar. Rocío concretamente hablaba de la bioinformática y Natalia del desarrollo de los ordenadores cuánticos, ¿no? De todo lo que tiene que ver con la gestión de data, con el Big Data, con la inteligencia artificial, en combinación con la investigación biológica o biotecnológica, que pueden aportar al avance del conocimiento y a la solución de problemas como el que nos está afectando tan gravemente en este momento. Muchísimo. La investigación científica tiene que ser por fuerza multidisciplinaria, ahora más que nunca. La bioinformática es algo que es fundamental en cualquier laboratorio a día de hoy, ¿no? Y de hecho, una de los verdaderos problemas que se encuentran en muchos laboratorios es la escasez de bioinformáticos. O sea que la bioinformática es crítica y sin duda los ordenadores cuánticos y la computación cuántica va a tener un impacto absolutamente brutal en muchísimos aspectos de nuestra vida. Y en lo que nos compete ahora y de lo que estamos hablando, por ejemplo, te puedo decir que en biomedicina no solamente es importante, es muy importante conocer los mecanismos por los cuales aparece una nueva enfermedad y estudiar el porqué, ¿no? Y conocer eso al detalle. Eso es importantísimo, pero tan importante como eso y tan esencial es el desarrollo de soluciones, es decir, el desarrollo de nuevos medicamentos que ayuden a frenarla. La computación cuántica, el desarrollo de ordenadores cuánticos, las tecnologías de machine learning, deep learning, todo eso va a suponer un avance tremendo en el campo, sobre todo en el campo de la biomedicina, sin duda, porque, por ejemplo, el machine learning va a suponer conseguir fármacos en un tiempo mucho menor de lo que se está tardando ahora y con unos presupuestos bastante más pequeños. Por ponerte un ejemplo, actualmente para el desarrollo de un fármaco por término medio, ¿vale? Podemos estar hablando de 15 años y de un presupuesto que puede rondar más allá de los 2.500 millones de dólares. Es decir, desarrollar un nuevo fármaco es una cosa absolutamente costosa, tanto en tiempo como en dinero. Bueno, con todo este sistema del machine learning, el deep learning y todas estas nuevas tecnologías de inteligencia artificial, pues desde luego eso se va a reducir como mínimo a la mitad. Vamos a tener fármacos mucho más rápidos, mucho más baratos y, por supuesto, mucho más accesibles a poblaciones más desfavorecidas, porque serán mucho más asequibles. Por lo tanto, desde luego, va a tener un impacto sin duda muy grande. Nos caen bien las bacterias, nos caen bien los virus y nos caen muy bien los ordenadores cuánticos. Totalmente. Nos va quedando poco, pero todavía nos queda, ¿eh? David, un estudiante de Calañas, nos ha mandado una pregunta que yo lo voy a reconocer. Yo voy a preferir leerla completa porque he sido incapaz de entender exactamente dónde quiere preguntarnos, porque creo que es muy complejo, porque realmente ha debido de darle muchas vueltas a la cabeza, y la voy a leer, aunque la van a ver ustedes reproducida. Si nos sale bien lo que hemos preparado, quizás la estén viendo también reproducida escrita. En todo caso, leo despacito. Nos dice David que al investigar sobre tu carrera profesional, Maite, y sobre la genética, le ha llamado la atención el caso de la enzima polimerasa, que realiza transcripciones de ácidos nucleicos permitiendo el desarrollo de la técnica PCR, de la que tanto se habla ahora. Sin embargo,
Si la polimerasa corrige la secuencia de ADN en caso de haber una elongación que por tanto cambie dicha secuencia, ¿cómo es posible que las bacterias presenten una tasa del 50% de mutación? ¿Existe entonces alguna forma de que la biotecnología pudiera solucionar o perfeccionar esto a la hora de luchar contra posibles infecciones? Bueno, muchas gracias, David. Realmente veo que eres una persona muy inquieta y que te gusta investigar, te gusta todo lo que se relaciona con la tecnología que tiene que ver con PCR, con bacterias, en fin, con la genética molecular. Así que enhorabuena, David, y te animo a seguir profundizando ahí y a seguir ahondando en los conocimientos. Por lo que entiendo de la pregunta de David, él pregunta más por la técnica de PCR, la reacción en cadena de la polimerasa, que es la famosa técnica que se está utilizando ahora para la detección del virus, ¿no? Es una técnica que desarrolló allá por 1985 Kary Mullis, y que desde entonces revolucionó, pasó con la PCR como lo que está pasando ahora con el sistema CRISPR-Cas, ¿no? Que en aquel momento revolucionó completamente el campo de la biología y de la genética molecular, ¿no? Porque es una técnica que permite amplificar una secuencia de ADN para obtener cantidades inmensas de la misma, ¿no? Simplemente tú mezclas, como él bien dice, varios componentes entre los que se encuentra una ADN polimerasa. Esa ADN polimerasa, junto con otros reactivos químicos necesarios, pues lo que permiten es que a partir de una secuencia de ADN tú consigas cantidades muy grandes, amplificar mucho esa secuencia de ADN. Eso te permite pues estudiarla, te permite analizarlo, incluso te permite, en el caso de la enfermedad del COVID-19, pues te permite hacer un diagnóstico de una enfermedad. En este caso, y lo que entiendo con lo que dice David, su preocupación es que si durante la técnica de la PCR la polimerasa se equivoca, cuando tú estás amplificando, la polimerasa se equivoca alguna vez, pues eso qué impacto tendría. Yo entiendo que a la hora del diagnóstico no tendría impacto, porque nosotros en realidad en el diagnóstico no queremos saber si la secuencia que ha amplificado la polimerasa lo ha hecho bien o mal, simplemente queremos saber que ha amplificado, que hay amplificación. Por lo tanto, yo creo que aunque el ADN contuviera, el ADN que hemos amplificado de la muestra de un paciente con la enfermedad contuviera alguna mutación, realmente eso no importa a la hora de hacer el diagnóstico, de decir este paciente está infectado o este paciente no está infectado. Por lo tanto, en este caso no creo que tuviera mucha importancia. Creo que he respondido a la pregunta de David. Espero que sí. Muchísimas gracias, Maite. Hemos hablado de diagnóstico, hemos hablado de tratamiento, de la infección, de inmunología, de alguna manera también hemos pasado por ella, pero hay tres aportaciones que iban a preguntas muy concretas, muy inmediatas, que tienen que ver con el momento que estamos viviendo ahora. Además son preguntas, las tres aportaciones, que nos llegan desde Córdoba, y se van a entender muy fácil para las personas que nos escuchen fuera. Primero porque Córdoba ya está en fase 1 esta semana, y porque calor y Córdoba entran perfectamente en la misma frase a menudo. Así que Carmen López y Andrés Zurera plantean una pregunta que nos ha pasado por la cabeza a la inmensa mayoría de las personas que vivimos por aquí, ¿no? Y es si el virus va a desaparecer con el calor. Bueno, no hay estudios contrastados que nos permitan realmente decir con rotundidad que el calor afecta a la capacidad infectiva y de transmisión del virus. No hay estudios. De hecho, hay algunos estudios, por ejemplo, realizados en África Occidental, donde, digamos, la infección o la enfermedad ha llegado más tarde, ¿no? Que de hecho cuestionan esto.
cuestionan que el calor sea el causante de que en África occidental el impacto esté siendo menor. Básicamente los autores lo que dicen es que está siendo menor porque ha llegado más tarde, pero la capacidad infectiva del virus sigue siendo la misma. Por lo tanto, no hay estudios realmente todavía, que lo habrá, no te digo no, pero que lo habrá. Lo que sí es cierto y es de pura lógica es que, hombre, cabe pensar que una mayor temperatura, pero sobre todo una mayor radiación que durante los meses de verano sufrimos, ¿no? Pues pueda de alguna manera dificultar la propagación del virus. Eso entraría dentro de lo que se puede pensar, ¿no? Pero desde luego hay que seguir investigando. Yo no me atrevo a decir que porque llegue el calor el virus se va, ni mucho menos. De hecho, yo diría a las personas que nos escuchen que no bajen la guardia, que el virus sigue estando ahí fuera. Y que, bueno, aunque entremos en una época de temperaturas altas, en Córdoba particularmente, que sigamos pensando que el virus está ahí, que no bajemos la guardia, que aunque estemos en fase 1 o incluso pasemos a fase 2, que tengamos mucho cuidado, que digamos, hay varias maneras de combatir al virus. Y la primera es no infectarte. Esa es, desde luego, la más importante. Entre tanto no tengamos un antiviral bueno que realmente sea eficaz o tengamos una vacuna eficaz y bien testada, lo primero es no infectarse. Y para no infectarse lo mejor es no dar posibilidades a ello. Por lo tanto, yo sigo animando a la gente a que se quede en casa todo lo que pueda, sinceramente, ¿no? Es así, ¿no? Porque, bien, cuanto menos posibilidades tengas de coger la infección, mejor. Entonces, digamos, nos relajemos todavía, ¿no? Que todavía estamos en una fase muy inicial de la desescalada y todavía no sabemos cómo esto va a evolucionar. Así que yo transmitiría a la población mucha cautela y mucha calma a la hora de volver a la nueva normalidad, que nunca será como la antigua, eso sin duda. Sí, sin duda. De hecho, con respecto a esa nueva normalidad, Gerardo Pedrós, desde la Universidad de Córdoba, él es compañero de nuestra universidad, nos manda una foto, una imagen muy concreta, vamos a intentar ponerla en pantalla, donde se ve una zona habitual de terrazas, de veladores en Córdoba, según la normativa municipal. En esta normativa, en la nueva normalidad, sabéis que en las terrazas hay que estar de una manera determinada, tiene que haber una distancia. Yo sí animo a las personas que vayan a salir a tomar algo, ahora mismo está permitido y podemos hacerlo, no ocurre nada. O sea, si ocurre hay que ser muy prudente y hay que fijarse muy bien en que los locales a los que acudimos cumplen con la normativa. No vayáis a donde no se esté cumpliendo con esa normativa, porque podemos tener un problema. Gerardo nos manda esta foto y nos explica que, bueno, en la nueva normativa municipal hay algo que, aunque la distancia, los aforos se van a reducir, la distancia entre mesas tiene que ser mayor, hay algo que no se ha modificado, que es la distancia del velador hasta la fachada del edificio, que sigue siendo 1,80, de manera que si hay una persona sentada en una mesa infectada y cruzamos, si realmente eso es seguro o no, o si crees, es verdad que es entrar en una cosa muy técnica o muy de urbanismo, ¿no? Pero él dice que si no debería de haberse ampliado también esa distancia entre fachada y el velador, y nos aporta esta foto de una zona muy concreta de Córdoba, en Gran Capitán, donde es verdad que es complicado la circulación en las aceras por estos veladores. Sí, bueno, yo me sumo a tus palabras, ¿no? Es decir, vamos a ir con mucho cuidado, sobre todo ahora en los primeros momentos, tenemos que ir con mucho cuidado, tenemos que ir, si vamos a ir a un bar, que el bar cumpla todas las medidas de seguridad, porque, como digo, el virus sigue estando fuera, o sea que ahí hay que ser muy cuidadosos. Con respecto a lo que dice Gerardo, sinceramente, yo me temo que esas cuestiones se escapan completamente a mi ámbito de conocimiento. Yo entiendo que las autoridades sanitarias
que son los que tienen que determinar las distancias mínimas y que tiene que guardar la población y demás, pues lo habrán estudiado y lo habrán contemplado. Ellas son las que finalmente tendrán que ver si realmente esa distancia es suficiente o no, y desde luego las encargadas de velar por la seguridad y que se respeten esas distancias. Entiendo que si no es adecuado, pues lo tendrán que modificar. Yo, desde luego, ahí se escapa de mí, comprende que se escapa de mi ámbito de conocimiento, no puedo opinar porque no lo sé. Entonces, cuando no sé algo, no opino. Estupendo, muchísimas gracias, Maite. Estamos ya en las dos últimas preguntas. Es de Natalia Vicario, que antes también nos hablaba de la bioinformática, pero te preguntaba concretamente, Natalia, sobre si crees, una vez demostrado con toda esta crisis, que bueno, había posibilidades de ser más flexibles con los plazos de la investigación, con los proyectos y demás. ¿Crees que esta pregunta, no sé hasta qué punto sirve solamente para el sistema científico o para todo, ¿no? Porque parece que esta crisis ha demostrado que podíamos teletrabajar, esta crisis ha demostrado que se pueden implementar medidas para incentivar la conciliación, esta crisis se ha demostrado que las ciudades son más respirables cuando reducimos el uso de los coches, son más habitables y más humanas cuando se peatonalizan calles para que las personas paseen. Esta crisis ha demostrado muchas cosas, y también en el sistema científico que se puede trabajar de otra manera. Ella pregunta si después de COVID-19 el sistema científico corregirá alguno de sus errores o problemas esenciales. Yo me atrevería, y esto de verdad es aportación mía, a preguntarte si estás en el bando de los optimistas que cree que esta crisis nos va a cambiar radicalmente, o de los escépticos que no confías tanto en la capacidad humana para aprender de los errores. Bueno, yo estoy en el bando de los que piensan que, desde luego, esta crisis nos tiene que hacer reflexionar mucho, pero mucho, mucho, acerca de muchos aspectos de nuestras vidas, tanto a título individual, que hay mucho que reflexionar a título individual, como también como sociedad. Nos tiene que hacer reflexionar en muchos aspectos. Tenemos que cambiar nuestras costumbres, eso está claro. Tenemos que cambiar nuestro estilo de vida, eso también está claro. Pero también tendremos que decidir como sociedad cuáles son nuestras prioridades. ¿Cuáles son nuestras prioridades? Por ejemplo, si queremos apostar por una sanidad pública y gratuita. Y queremos apostar de verdad, ¿no? Porque ahora estamos viendo lo que significa una sanidad pública y gratuita. Tenemos que saber si queremos apoyar aspectos como la investigación, que siempre está en un segundo, tercero o cuarto plano en las listas de prioridades de nuestros gobernantes en general. Yo ni con uno ni con otro, me da igual, con todo es igual, ¿no? Si realmente queremos apoyar la investigación a todos los niveles y en todos los campos del saber, ¿no? Porque ahora nos estamos enfrentando al problema de este virus demencial que nos está teniendo aquí a todos en jaque, pero mañana no sabemos qué problema tenemos que afrontar igualmente grave, ¿no? O sea, ¿queremos como sociedad seguir apostando por esto o no? Entonces yo creo que hay que hacer una reflexión muy, muy, muy profunda. Yo de verdad que espero, soy de las que espera que cuando esto termine, que va a terminar, eso no tengo duda de que va a terminar, esto sea totalmente y radicalmente distinto, y que, bueno, hayamos aprendido de todo esto y que hay muchos aprendizajes que sacar de aquí, ¿no? Esa es la visión. La biotecnología, por supuesto, tendrá mucho que decir en este campo, y no es porque sea algo que yo manejo, sino porque es cierto. Aquí hemos tenido que recurrir a soluciones muy, muy imaginativas, como por ejemplo la que ha contado Luis de la utilización de CRISPR para detectar de una forma muy rápida y eficaz virus. Ahora hay otro proyecto en marcha que lo lidera Luis Blanco y Felipe Cortés, que está en el CENIO, que a partir de la polimerasa hilada
que aisló Margarita Salas y Luis Blanco, sí. pues están intentando sacar también un método diagnóstico muy eficaz, muy rápido. En fin, quiero decir, todo esto hay que seguir apoyándolo, pero además de una forma decidida y fuerte. Has hablado Perdón. Has hablado de cambio de mentalidades y eso me enlaza perfectamente con con la última pregunta que yo había agrupado, que eran las de Sara Teresa Tapia y Paula desde Calaña, Sara desde Málaga, que nos hablaban de esa percepción social de la biotecnología en concreto y de la ciencia en general. Paula se refería más a la necesidad de que desde la infancia hablemos de estos temas, se hablen en la escuela, y Sara se preocupaba, ¿no?, de la mala prensa que a veces tiene la biotecnología. Ella hacía referencia concretamente a la biotecnología vegetal y al desarrollo de cultivos transgénicos. Bueno, quizás la lectura ha sido mía, ¿eh? Al leer transgénicos me he centrado solamente en la biotecnología vegetal, bueno, que ya sabemos que hay otro tipo de productos, pero esa percepción social trabajada desde la infancia, y nosotros somos una unidad de cultura científica que trabajamos esto. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Cómo debemos de trabajar en ese sentido, ¿no?, para que realmente como sociedad entendamos ese valor de la biotecnología y en general de toda la investigación científica? ¿Qué crees que podemos aportar tanto desde quienes hacéis investigación, como desde quienes la contamos y la comunicamos, como desde quienes también como ciudadanos la percibimos y la escuchamos? Y esta es la última pregunta. Es una pregunta muy, muy interesante, porque justamente está en el corazón de esto que estamos haciendo tú y yo, Elena, que es de alguna manera divulgar lo que se hace en los laboratorios a la sociedad, ¿no? Por ejemplo, el tema que tú mencionas de los transgénicos, ¿por qué cuando hablas de plantas modificadas genéticamente, transgénicos, aquello levanta todas las alarmas? Básicamente porque hay mucha desinformación, y en principio se considera todo lo artificial malo, todo lo natural bueno. Sin embargo, sabemos que hay muchas plantas que producen veneno horrible y son muy naturales, y también hay muchos muchos componentes que son muy beneficiosos y que se han obtenido a través de, pues eso, por la biología molecular, la biotecnología y todo eso. Hay mucha desinformación, ¿no? Y efectivamente yo pienso que hay que hacer una labor de implicar, ya no concienciar, sino que la ciudadanía conozca todo lo que se hace a nivel científico, que conozca y que se implique en la investigación científica de alguna manera, viendo la importancia que tiene la investigación, ¿no? Ahí en el campo de la biotecnología, por ejemplo, yo no sé si será la sociedad cordobesa será consciente de que en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Córdoba hay una multitud de grupos que están aplicando la biotecnología a un montón de campos distintos de la ciencia, desde, como tú dices, la mejora de cultivos a través de aproximaciones biotecnológicas, hasta cuestiones que están relacionadas con la biomedicina o con la ecología. Es decir, eso a lo mejor la ciudadanía de Córdoba no lo conoce, pues está aquí, está en su universidad, está en la Facultad de Ciencias. Eso lo tenemos que divulgar, eso lo tiene que conocer la ciudadanía, eso hay que enseñarlo, como bien dice esta chica Paula. Esto hay que enseñárselo a los niños desde pequeños, ¿eh? Y me consta que desde la Unidad de Cultura Científica y desde otras instancias, pues se está haciendo un esfuerzo muy, muy, muy grande en llevar todo esto, toda esta información a la sociedad. Y eso es muy importante, que desde muy pequeños
seamos conscientes de la importancia que tiene esto, pues en este caso la biotecnología, porque estamos hablando hoy de biotecnología, pero en cualquier ámbito de la investigación científica, que la sociedad sea consciente de la importancia de la investigación. Yo espero sinceramente que la ciudadanía vaya conociendo un poquito cada vez más lo que se hace desde nuestra universidad. En ese empeño estamos desde hace años, como tú bien sabes, Maite, y bueno, nos queda poco más que añadir, solamente agradecerte de verdad muchísimo tu aportación, todos tus comentarios, tus respuestas, de nuevo a las personas que han participado, a quienes estáis en nuestro chat en directo. Recordaros a ti, Maite, por supuesto, por si te animas a la próxima, que el 28 de mayo con Carlos Fernández, también es investigador de la Universidad de Córdoba y también profesor en nuestra Facultad de Ciencias, catedrático en Zoología, pues con el que queremos comentar y hablar de esa relación que tenemos con la fauna, con la propia naturaleza, de la que se ha hablado mucho también en esta crisis, bueno, desde el principio por la zoonosis y aquellos murciélagos y aquellos pangolines, pero también por cómo pues, los animales han invadido nuestras ciudades. Tengo que decir que estoy un poquito viviendo regular estos primeros días de fase 1, donde he dejado de escuchar tanto a los pájaros en mi calle por el ruido. Pero bueno, hablaremos de todo esto con Carlos Fernández el 28 de mayo, así que ya podéis empezar a mandarnos comentarios, preguntas, vídeos, si tenéis de curiosidades, de animales que hayáis visto por vuestras calles estos días. Los vamos a recibir todos en eventosucc@uco.es. Y Maite, muchísimas gracias, lo hemos pasado, por lo menos yo lo he pasado estupendamente, ha sido un gustazo charlar contigo y aprender sobre todas estas aportaciones que nos han hecho todas las personas que han participado en esta entrevista colectiva. Ha sido una experiencia estupenda, Maite. Muchas gracias a vosotros siempre, Elena, como digo. Podéis contar conmigo en cualquier iniciativa que hagáis y te agradezco muchísimo en fin, que me hayáis hecho partícipe de una actividad tan absolutamente interesante como esta. Muy bien, pues muchísimas gracias. Nos vemos el 28 de mayo. Adiós.